Hola, hola, pues aquí estamos, otro vídeo de nuestros estrenos del mes, en este caso va a ser diciembre de 2023, lo cual aprovechamos para cerrar el año en el cual, bueno, pues iniciamos esta andadura de 4 cubitos en el canal de YouTube, por supuesto, aquí donde nos estáis viendo, en otras redes sociales como pues Instagram, TikTok, Twitch, la verdad que hemos poco a poco ido ampliando nuestro espectro de redes sociales y nos hemos metido, la verdad, que de lleno en casi todas ellas. Y bueno, después de este pequeño contenido promocional, lo dicho, venimos a ver, como todos los meses, los estrenos del mes, esos juegos que hemos estrenado o que hemos jugado por primera vez en este mes pasado. Y ya os voy adelantando que, como las 12 campanadas que nos van a acompañar o invitar a cerrar este año 2023, pues son 12 juegos los que se nos vienen en este estrenos. Así que nada, sin más, vamos a ello y empezamos. Y lo vamos a hacer con este juego del cual ya hemos hablado de él en algún que otro vídeo, como puede ser en el de Top Navidades o Familiares Navideños, que es este Claro. Juego, como digo, muy familiar, completamente de cartas, de 2 a 6 jugadores, partidas rápidas de 15 minutos aproximadamente, y a partir de los 7 años. Juego de bazas, en el que encontraremos pues cartas, todas ellas numeradas del 1 al 50, en el cual también tendremos algunas, no todas, con colores y estrellas. Colores representados por estos tres que vemos aquí, amarillo, el magenta y azul, ¿vale? Los 3 colores primarios. Y además contaremos con 5 cartas especiales que son como comodines, que son 5 cartas de estrellas que contienen estos 3 colores. Entonces, bueno, la ronda empieza con que cada uno de los jugadores tenemos 5 cartas en la mano, y lo que hay que intentar es ser el último que ponga la carta de la ronda, pero claro, sin haber nunca pasado, porque en el momento en el que pasas porque no puedes poner, pues ya no puedes seguir jugando. Entonces, bueno, pues el objetivo es la gente va echando, los jugadores van echando un número, una carta que contiene un número, y sobre ese número se puede jugar o un número mayor, o si ese número contuviese alguno de los colores, se podría jugar cualquier otra carta de color, independientemente de que sea mayor o menor que el número. Eso mismo pues con las estrellas se podría jugar sobre cualquier carta que contenga un color, y sobre las estrellas solo se puede jugar cartas que contengan un color, independientemente de su número. Y bueno, pues eso, muy rapidito. Luego tenemos estrellitas de madera que nos van a servir de tokens para contabilizar las rondas que hemos ido ganando, y el primer jugador que gane 3 rondas, pues gana la partida. Y bueno, pues como dije en su momento, es un juego que, como es muy rápido, 15 minutitos la partida de esas 3 rondas que se va a ganar cada jugador, o que va a tener que ganar el jugador que quiera ganar. Y bueno, pues terminaréis esa partida y jugaréis otra y otra, porque la verdad que es bastante adictivo, muy sencillo y engancha bastante. Así que nada, empezamos los estrenos con este Claro, vamos a por el siguiente. Y para continuar lo vamos a hacer con este pequeñito también, Turbo Town, juego que mezcla, bueno, principalmente de dados, aunque tiene un poquillo de cartas. Juego de 2 a 6 jugadores, partidas también rápidas, 20 minutitos aproximadamente, y a partir de los 8 años de edad. Y lo que decía, es un push your luck, porque va a tener gran parte del juego, se va a basar en los dados, y luego pues eso, esa gestión de dados, de cómo los vamos pues reservando, apartando, volviendo a tirar. ¿Cuál es la finalidad del juego? ¿Qué vamos a intentar? Pues bueno, lo que tendremos es como unos coches, unas cartas que representan coches a reparar en el centro de la mesa, que obviamente van a ir cambiando según se vayan reparando. Y esas cartas pues necesitan como unas determinadas habilidades que aparecen en los dados, bien por el logo o el icono, o bien por el propio color. Entonces lo que tenemos que intentar es juntar a base de 3 tiradas de dados como mucho, pues esos iconos que aparecen en los, como digo, en las cartas de los coches que están en el taller para ser reparados. Y entonces, pues bueno, aparte de eso, también tenemos unas cartas de mecánicos, que los mecánicos van a ir rotando, es decir, tú tienes tu mecánico que representa un color, entonces ya de por sí, como que en tu tirada ya tienes ese color de dado válido para utilizarlo a la hora de intentar reparar la mayor cantidad de coches posibles, porque durante un turno podrías reparar de 1 a n coches si pudieras, o si te diera la opción los dados, que no siempre va a ser así, obviamente, porque los dados pues son limitados, y los iconos que aparecen en las cartas pues ya tienen una cierta cantidad como para que no puedas hacer 2, 3, 4 coches durante la misma tirada, ¿vale?
Y lo que decía, en relación a los mecánicos, pues que aparte tienen como una habilidad asociada, entonces esa habilidad la puedes usar en tu turno, pero teniendo en cuenta que al finalizar la ronda, pues los mecánicos van a rotar en sentido de las agujas del reloj, entonces el mecánico que tú tenías, si no lo usaste su habilidad, pues bueno, se te pasó el momento, te llegará un nuevo mecánico con otra nueva habilidad y otro nuevo color, pues que podrás utilizar de nuevo en tu ronda cuando te llegue, pues, para ejecutar bien esa habilidad que tiene, o incluso en algunos momentos, algunos de ellos creo que tienen también para fastidiar a los rivales, en plan, pues oye, te ha salido no sé qué dado, pues ahora ya no te sale ese, te va a salir otra cara y demás. Aparte también contamos con objetivos de final de la partida, es decir, cada jugador empieza con que tiene que reparar un número de coches determinado y de un color determinado, porque los coches que aparecen en el centro de la mesa, como digo, pues tienen unos determinados colores y son los que tendremos que intentar reparar. Entonces, pues esos objetivos de final de partida nos darán puntuación, pero luego van en base a conjuntos. Pues conjuntos de colores de 2 pues te dan unas puntuaciones, de 3 te dan otra. Si tienes todo el abanico de colores tendrás otra puntuación. Entonces, bueno, al final es un poco la estrategia de qué tipo de coches te interesa reparar, si quieres ir a conjuntos más grandes o a los objetivos finales, si quieres ir a fastidiar a los rivales y demás. Y básicamente ese sería el juego. También cuenta con unas rampas, la típica rampa de mecánico, ¿no? De esta la rampa elevadora que te eleva el coche, entonces también puedes jugar a eso, a intentar poner rampas elevadoras sobre los coches que sabes que el resto de los rivales va a intentar reparar, para que mientras el coche esté en la rampa elevadora no lo pueden reparar. Entonces, por mucho que le salgan los dados para poder llevarse ese coche a su zona de juego como que lo hubiesen reparado, no van a poder hacerlo. Entonces, bueno, es un poco, como decía al principio, mecánica de push your luck con esos dados, pero también tiene bastante de fastidiar al rival, tanto por, como comentaba ahora, con las rampas de elevación, como por las habilidades asociadas a los mecánicos, que algunas de ellas tienen esa característica de no solo beneficiarte a ti, sino dar por saco al resto de jugadores. Esto sería este Turbo Town, un juego muy pequeñito, que es muy transportable, muy jugable, también lo que decía, muy sencillo a partir de los 8 años, así que Turbo Town, continuamos con el siguiente. Y lo vamos a hacer con uno de los juegos que ya enseñamos en un vídeo que hicimos para los unboxings que nos llegaron de campañas de crowdfunding, en este caso de Kickstarter, que es este Nekojima, un juego muy llamativo visualmente, características de 1 a 5 jugadores a partir de los 7 años y partidas, bueno, pues yo creo que también dependerá de cuánto queramos jugar y qué habilidosos seamos, pero bueno, aquí en la caja pone de 15 a 30 minutos aproximadamente. ¿Qué trata Nekojima? Bueno, lo que decía, es un juego puramente de habilidad en el cual, pues bueno, nos pone en situación en el que estamos en un tablero circular dividido en 4 sectores, que es la isla de Nekojima, la cual está sumida en el caos de las instalaciones eléctricas. Porque bueno, hay postes eléctricos por toda la isla ha ido creciendo en cuanto a población, pero claro, la isla es limitada en cuanto a espacio. Entonces, ¿cómo vamos a poder ir construyendo esos postes eléctricos? Pues es todo un reto. Y además, sobre esos postes eléctricos, en determinados momentos aparecerán los gatos de la isla que intentan colocarse no en los postes, sino además en el tendido eléctrico, en lo que serían las cuerdas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí radica un poco la dificultad de este juego, que tiene varias modalidades. Podemos jugar en modo cooperativo, si queremos pues eso, trabajar en modo equipo para intentar levantar la mayor cantidad de postes posibles, y de hecho el juego trae como un track pues eso, de avance de cuántos postes hemos sido capaces de ir poniendo en la isla para saber hasta qué nivel de habilidad hemos avanzado, y bueno, pues que ese sea nuestro reto. Pero también podemos ir al modo competitivo. Dentro del modo cooperativo competitivo además cuenta con diferentes modos de juego, en plan de pues no se pueden apilar más de X postes, o sobre la isla no se pueden poner más de X postes, con los cuales hay que ir a nivel vertical en modo rascacielos y cada vez esto es más alto, o en un determinado momento aparecen nidos sobre los postes, entonces sobre esos postes ya no se puede construir más porque ya hay un nido de pájaro y demás. La verdad que muy divertido las partidas que le hemos echado hasta el momento. Fue uno, yo creo que de los que destacaron bastante, o por lo menos así yo lo viví o lo vi en redes sociales en esta última feria de Essen. Y como digo, muy llamativo visualmente, con sus postes de madera, con las cuerdas de los 3 colores que se van a poder ir poniendo entre los diferentes barrios de Nekojima.
Y bueno, además de esto que veis aquí, que es esta caja, que es la edición retail que se va a vender, pues bueno, la que pudisteis ver en el unboxing si habéis visto el vídeo, y si no os lo dejo por aquí en una pastilla para que veáis el unboxing de este Nekojima. Venía con una edición deluxe en la cual, pues bueno, viene con una caja de madera, en la cual va luego esta otra caja. Dentro de esa caja de madera además va un arco tori. Sobre ese arco tori podríamos jugar en el juego para inicialmente colocarlo y que ya haya algo molestando sobre la isla, porque ya, pues bueno, los postes, el tendido eléctrico no puede tocar nada, ni siquiera otro poste, o los arcos o el arco tori, como digo, y demás. Entonces, bueno, es otra vuelta de tuerca más si querías jugar en modo completo a este Nekojima. Y yo creo que poco más que decir de este bonito juego, así que bueno, pues cerramos aquí Nekojima y continuamos con el siguiente. Y lo vamos a hacer con uno de los parties de la temporada que acaba de comenzar, que es este pollo versus perrito. Yo creo que se ven bastante bien ahí en la cajita los dos muñecos con ventosa. Bueno, datos básicos. Jugadores 2, aunque bueno, se pueden jugar por equipos, entonces en el momento en que jugamos por equipos, pues 2 equipos de N personas cada uno, así que bueno. La cosa es que al final va a jugar uno contra otro, ¿no? Pollo versus perrito, y bien pueden ser 2, 4, 6, 8, los que queráis. Partidas de 10-15 minutitos más o menos, y a partir de los 8 años de edad, e incluso menos, siendo que no van a poder conseguir los retos, yo creo, pero la verdad que yo creo que puede jugar casi cualquiera. Como comentaba, un juego de tipo party, habilidad y con retos, en el cual pues eso, vamos a tener 2 equipos enfrentados, bien de una persona o bien de N, en el que se van a intentar retar, o bueno, ver quién de ellos va a conseguir los retos, o obligar al otro a que haga los retos, para así cada uno de los jugadores va a tener como su pollo y su perrito con cartas, hecho con 6 cartas en blanco y negro, y por el otro lado de colores. Entonces, bueno, a medida que vayan haciendo los retos o no lo vayan haciendo, pues irán dando la vuelta a sus cartas, y el primero que consiga tener el pollo o el perrito completamente en color, es decir, haber ganado 6 de los retos, pues conseguirá hacerse con la victoria de este juego. Y lo que os comentaba, ¿de qué van los retos? Pues al final lo que tenemos es, se da la vuelta a la carta del reto que toque en la ronda y te va a decir, pues tienes N intentos, 1, 2, 3, 4 intentos para conseguir hacer algo que te pida, pues un backflip normal, o un backflip de espaldas, o tirándolo por debajo de la pierna o del brazo, o tienes que tirarlo de lado y que dé solo 2 vueltas y luego caiga. Entonces, lo principal es que luego al final, pues estos muñequitos pues tienen una ventosa al final, y lo que tienen que hacer es caer de pie, ¿vale? Y pueden caer de pie en la superficie en la que estemos jugando, en la mesa, o si estamos jugando en la mesa, pero se cae de la mesa y cae al suelo y cae de pie, también es válido. Entonces, bueno, muy divertido, va a generar muchísimas risas. Para esos retos, el kit, o donde está la gracia, es que contamos con cartas ya puestas, numeradas de 1 al 4, que nos van a tocar aleatoriamente, porque se reparten ahí 12 por cada jugador, o por cada equipo, y se van a repartir 4. Entonces no sabes si lo que te han tocado son todas unos, o del 1 al 4 justamente, o 2 4 y 2 unos. Entonces, viendo la dificultad del reto, tú puedes apostar. Si, oye, pues te ves capaz de hacerlo, pues apuestas un 4, si no, pues un 1, pero a lo mejor el otro tampoco se ve capaz y también apuesta un 1. Entonces, claro, porque al final el que gane la apuesta es el que va a tener que hacer el reto. Si consigue hacer el reto, pues le dará una vuelta a, como decía, las cartas de pollo o perrito con las que esté jugando, para así ir hacia la victoria. Pero si no lo consigue, el que dará la vuelta a su carta de pollo o perrito será el jugador contrario. Entonces, bueno, ahí también está en plan de, esto no me la juego, yo creo que no lo voy a poder hacer, voy a apostar poquito para que se la lleve el otro. Pero a lo mejor el otro piensa lo mismo, entonces los dos apostáis poquito, y entonces ahí va a ser el que tenga que decidir quién hace el reto, si lo haces tú o lo hace el siguiente. Es el primero que consiga hacer 2 clavadas de pollo o perrito normales, ¿vale? Tirar hacia adelante y que eso dé una vuelta y clave en la mesa. Y entonces, bueno, pues lo que os digo, mucho pique, muchas risas, mucha diversión. Y yo creo que no va a ser solo el juego de la temporada, sino que se va a alargar, porque es muy gracioso en cuanto a los muñecos, es muy gracioso en cuanto a los retos y en cuanto a pues eso, la diversión que ofrece este pollo versus perrito. Y yo creo que poco más de este divertido juego, así que con esto terminamos. Vamos a por el siguiente. Vale, para el siguiente también tenemos un jueguito que enseñamos en el unboxing de campañas crowdfunding que nos llegaron, que es este Pioneer Rails.
Nada, os podéis ir a ver el mismo vídeo si queréis ver un poco cómo es por dentro. Y nada, pues datos básicos, que tampoco me quiero enrollar. De 1 a 80 jugadores, pues bueno, el taco, como todos los flip and ride, roll and ride, pues tiene un taco de hojas, pues este viene con un taco de 80 hojas, pues si quieres fundírtelo en la primera partida, pues 80 jugadores y listo. Partidas 30, 40, 45 minutos, estas sí que se pueden extender un poco más, porque bueno, ya tiene la estrategia de cómo vais a ir pintando las rutas y demás, entonces bueno, hay que pensar un poquito. Y a partir de los 10 años. ¿Qué teníamos por aquí? Pues lo que he dicho, es un flip and write, vamos a tener cartas que vamos a ir volteando y un mapita, una hoja en la que vamos a tener que ir desarrollando nuestra red ferroviaria. Y justamente también esas mismas cartas que vamos a ir enseñando pues nos van a servir como cartas para una mano de póker. Entonces, bueno, mezcla ahí un poco dos mundos, ¿no? Ese flip and write que comentaba y el póker. En esta caja, que era la de la campaña de crowdfunding, pues contamos con 2 escenarios o 4 si incluimos la expansión, ¿vale? Porque cada taco pues tiene cada hoja del taco pues tiene dos lados, presentándonos pues en su zona base pues ese desierto típico del oeste, y luego la expansión como que te ofrece o te dice que oye, ha llegado el momento de poner rumbo a las tierras del norte, mucho más coloristas, con mucho más verde en las montañas. Entonces bueno, pues cambiamos un poco de escenario. Entonces lo que os comentaba, en esta cajita pues contamos con 2 tacos, el modo, o bueno, el escenario básico y el escenario de la expansión, y como os decía, pues dentro de cada taco, cada hoja está representada por 2 lados, así que podríamos tener con esta edición hasta 4 escenarios con los que jugar disponibles. ¿Cómo es el juego? Pues lo que os comentaba, al principio se van a sacar 3 cartas, en esas 3 cartas hay representadas un palo de la baraja y un número. ¿Vale? Pues bien, puede ser pues el 10 de picas, o el rey de tréboles, o la reina de corazones, ¿vale? Entonces, con eso tú tendrás que elegir una carta. Una de ellas, de esas 3, la va a escoger el dealer, ¿no? El que sea el jugador inicial en esa ronda, en ese momento, y de las otras 2 que quedan disponibles, pues puedes elegir cualquiera de ellas, pero de cualquiera de ellas eliges la carta en general. Entonces, es decir, te vas a quedar con el número y te vas a quedar con pues eso, el trébol, el corazón, el diamante o la pica, el palo, que no me salía. Entonces, dado eso, pues tú vas a tener que hacer una ruta que salga o que se conecte con el palo dentro de tu territorio, ¿vale? El mapa está representado por diferentes losetas hexagonales, que son pues ciudades, ganados, minas, saloons, ¿qué había más? Bancos. Entonces vas a tener que intentar ir principalmente unir tu palo o la pica, ¿vale? La pica, el trébol, el corazón, lo que sea, por las aristas de esos hexágonos, de tal forma que te acaben llevando a una ciudad. Es decir, conectes el palo de la baraja con una ciudad, y puede ser con esa o puede ser con N. No puede haber bifurcaciones en principio, aunque luego hay habilidades que sí que te dejan bifurcar rutas, y luego con esa ruta lo que vas a ir es como rodeando, ¿vale? O ir completando las aristas de determinados hexágonos que, lo que decía, representaban ubicaciones, ¿no? Pues ese banco, esa mina. Entonces, a la medida que vas avanzando y vas rodeando cada vez más o menos, bueno, dependiendo del tipo de construcción de la que estemos hablando o del lugar del que estemos hablando, te harán falta más o menos aristas rodeando ese hexágono para activar su habilidad o que te dé sus acciones asociadas. Entonces, de ahí radica un poco la dificultad, en que tú siempre vas a tener que coger desde ese palo que hayas elegido de la baraja, salir de ese sitio y llegar a ir encaminado a la ciudad, pero pasando por la mayor cantidad de puntos posibles que te ayuden a, pues, cada vez que sean más potentes los combos que consigas desencadenar en tu mapa. Y luego, la otra parte, volviendo a la carta que había seleccionado, como decíamos, el palo de la baraja nos va a servir para pintar en el mapa una ruta, una ruta que además está compuesta por 3 tramos, que no lo he dicho.
Y el número de la baraja nos va a servir para enganchar una mano o ir haciendo una mano de póker, de tal forma que, bueno, pues al final tengamos o una pareja, o un trío, o un full, o una escalera, o incluso un póker, ¿vale? Entonces, dependiendo de la mano con la que hayamos terminado la ronda, pues tendremos más o menos puntos, obviamente. Entonces, aparte de los puntos que iremos consiguiendo en el mapa, tenemos esos puntos asociados alrededor de la mano de póker. Tenemos 4 rondas, cuatro rondas, vamos a decirlo así, entonces con lo cual tendremos 4 manos de póker completas, con lo cual si la mano de póker al final son 5 cartas, pues vamos a jugar o se van a sacar 20 veces ese trío de cartas que os indicaba al principio. Entonces, bueno, pues ese sería un poco, aunque yo creo que lo he explicado un poco de forma liosa, este Pioneer Rails, en el que, de nuevo, por hacer un poco de resumen, pues tendremos este Flip and Ride, esa mano de póker, ese ir generando rutas, ir ampliando horizontes en busca de las ciudades que nos habiliten nuevos lugares para así potenciar los combos durante el resto de la partida. Y además una última parte que no la había comentado hasta ahora, que es un cumplimiento de contratos. Tenemos 3 contratos que se sacan al principio de la partida. Entonces, bueno, pues lo típico de los Flip and Ride, condición de carrera, el primero que llegue a cumplir pues con la condición que nos pide ese contrato, esa carta, pues se llevará más puntos que el siguiente que llegue o que los siguientes que lleguen, ¿vale? Y ya está, no tiene mucho más. Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que este Pioneer Rails, aunque lo he hecho un poco denso, así ahora pensándolo, pero bueno, la verdad que es muy divertido, a nosotros nos ha gustado bastante, por esa mezcla de mecánica de Flip and Ride e ir pensando también en la mano de póker. Entonces, bueno, a veces tendrás suerte y te saldrán ambas cosas, otras veces no y tendrás que conformarte con o bien ampliar rutas en la mejor forma posible, o mira, pues te tiras a la mano de póker, aunque puede ser que en el último turno pues no salgan las cartas que necesitas para terminar de cumplir ese póker o esa escalera que estabas buscando y demás, pero bueno, de ahí está esa parte de push your luck que nos van a ir dando las cartas. Así que nada, como decía, Pioneer Rails lo dejamos aquí, continuamos con el siguiente. Y venga, para continuar lo vamos a hacer con el último juego de la saga del Reino del Oeste, que es este Paladines, que viene a completar la parte de vizcondes y de arquitectos. Datos básicos del juego, pues de 1 a 4 jugadores, ya partidas más extensas, sobre todo si lo comparamos con los que acabamos de ver hasta el momento, porque sería 90, 120 minutos aproximadamente, es decir, podemos llegar fácil a las 2 horas, y a partir de los 12 años. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bueno, es un juego que nos va a mezclar mecánicas de colocación de trabajadores, gestión de recursos y desarrollo del tablero personal, porque bueno, aparte de que haya un tablero central, que no es muy grande, pero sí va a ser extenso, bueno, es un tablero lineal sobre el cual vamos a poner cartas arriba y abajo, entonces bueno, va a ocupar su espacio. Luego también tenemos cada uno de los jugadores, vamos a tener nuestro tablero propio de desarrollo personal, que es bastante grande para ser un tablero personal, y sobre el cual también vamos a poner cartas arriba, vamos a poner cartas abajo, vamos a tener que ir haciendo acciones en el centro y desarrollando diferentes partes del tablero, con lo cual, bueno, desplegado en mesa, la verdad que ocupa su sitio y necesita su espacio para poder ser jugado, ¿vale? A la hora de hablar de cómo se desarrolla el juego, pues bueno, tenemos 7 rondas que van a ir marcadas por 7 cartas que aparecen ya en este tablero lineal que decía que va a estar en el centro de la mesa. Y lo que vamos a tener que hacer dentro de cada una de esas 7 rondas es acciones, ¿vale? Al final no es muy complejo a la hora de jugarlo, ¿vale? Porque al final es colocar trabajadores para realizar acciones, pero sí va a ser complejo y retador a la hora de optimizar esas acciones, es decir, cómo sacarle el mayor jugo posible a las acciones que estamos realizando para que nos aporte el mayor beneficio posible y maximicemos la cantidad de combos que nos va a poder o que nos va a permitir desplegar nuestro tablero personal, ¿vale? Y de ahí radica esa dificultad de este juego y también, por tanto, esa longitud o esa duración en pensar qué tipo de acciones vamos a querer ir haciendo. Volviendo a cómo se desarrolla la partida, lo que decía, esas 7 rondas con acciones que vamos a ir realizando y pues bueno, nos vamos a ir turnando entre los jugadores para ir realizando una acción, una acción, una acción. En el momento en el que un jugador no quiera o no pueda realizar más acciones, pues terminará su turno,
pero el resto podrá seguir jugando. Entonces pues podría llegar el caso de que en una ronda pues un jugador haya terminado 3 acciones antes que otro, y otro pueda seguir. Si te quedas el último jugando, puedes jugar acción, acción, acción hasta que te quedes sin los recursos o no quieras seguir realizando ninguna acción de todas las posibles que podrías realizar, ¿vale? Tiene muchos componentes a nivel personal, porque bueno, tenemos los trabajadores propios, tenemos las vasijas que nos van a ir permitiendo desarrollar ese tablero personal que decíamos, tablero personal que además cuenta como con 3 tracks de desarrollo de diferentes colores que nos van a permitir acceder a diferentes cartas o diferentes recursos dependiendo del momento de la partida en el que estemos. Además, las cartas con las que jugamos no es una construcción de mazo, ¿vale? Pero sí que tenemos como, bueno, vamos a ir recuperando o accediendo a cartas que irán a nuestro mazo, aunque como digo, no es una construcción de mazo como tal. Y en el momento en el que empecemos a jugar la ronda, pues vamos a robar 3 cartas, que esa es una parte muy, muy chula. Robamos 3 cartas, de esas 3 cartas, una va a ser la carta con la que nos vamos a quedar de acción principal o con la que va a estar activa durante esta ronda, la vamos a establecer o dejar en nuestro tablero. Y ahí se va a ver como un apoyo temporal a los tracks estos de avance que os decía de colores, y también nos va a dar como unos recursos en base a trabajadores iniciales. De las otras dos, lo que vamos a hacer es, pues bueno, la que menos nos guste en ese momento la vamos a meter debajo del mazo y ya llegará mucho más tarde, pues no nos interesaba en ese momento. Y de la otra, que no la queríamos en este momento, pero a lo mejor no era tan mala como la que hemos mandado al final, pues la vamos a dejar en la parte superior del mazo. Entonces, bueno, pues en la siguiente ronda, cuando volvemos a robar, pues la tendremos ahí en esas 3 disponibles si la queremos jugar en ese momento o no, ¿vale? Y lo que os decía, al final tenemos un pool de trabajadores aparte de los propios nuestros, más los que nos acaba de dar la carta, y entonces con esos trabajadores, pues lo que os decía, tendremos que ir realizando esa colocación de trabajadores para ir ejecutando las acciones que nos den acceso a nuevos recursos, nos desbloqueen a partes del tablero, nos den acceso a nuevas partes del tablero central y demás. Es un juego además, una vez jugado, muy ajustado, donde se puede sacar puntos de muchas partes del tablero, personal, central, con lo cual no va a haber ronda en la cual digas no he hecho mucho, es decir, siempre vas a poder sacarle el jugo e ir avanzando en el track de puntuación e ir viendo cómo la lucha entre los jugadores va siempre ahí muy ajustadita. Y bueno, pues al final de la partida, pues como siempre, ¿no? El más avanzado de todos los jugadores, pues se alza con la victoria. Pero ya digo, no hay un momento en el que te veas que te has podido quedar desenganchado en la partida, sino que estás ahí siempre en la pomada, peleando por la victoria, y eso se agradece bastante en un juego de mesa, y que no te quedes ahí ya fuera de juego y veas pasar los turnos y turnos y que no puedas hacer mucho. Así que nada, pues este es Paladines del Reino del Oeste, este entretenido y amplio juego de mesa. Lo dejamos aquí con Paladines y vamos a por el siguiente. Para el siguiente tenemos uno de corte más infantil, aunque bueno, yo creo que podría jugar cualquiera porque está bastante chulo, que es este Despistados en la Granja. Datos básicos del juego: de 2 a 6 jugadores, partidas de 15 minutitos muy rápidas y a partir de los 8 años, como decía. Tiene más corte infantil, también por las propias ilustraciones que se ven en la caja y en las cartas. ¿Qué tenemos aquí? Pues es un juego que va a mezclar la parte de agudeza visual y la velocidad o rapidez a la hora de encontrar pues lo que nos está pidiendo el juego, lo que nos está pidiendo las cartas. El objetivo del juego es seguir la pista de un objeto que se ha perdido. Entonces, bueno, pues tenemos un rondel de cartas en el centro de la mesa, dispuesto 11 cartas, y entonces sobre una de ellas vamos a colocar otra de esas cartas, pero bueno, del mazo de robo, que nos va a decir qué animal y en qué dirección ha perdido un objeto, ¿vale? El objeto como tal no es importante, sino el animal en cuestión que lo ha perdido, ¿vale? Porque a partir de él y en la dirección que nos indique tendremos que buscar pues dónde está y sobre todo con quién está, porque con quién esté es a quien le ha dejado el objeto. A partir de ahí, en la siguiente carta hay que buscar a ese animal al que le ha dejado el objeto. Si estuviese en alguno de los sitios principales, que hay 3 sitios principales dentro de la granja, pues ahí se ha dejado olvidado el objeto, con lo cual el siguiente animal
en la siguiente carta que vuelve a aparecer en ese sitio lo ha cogido. Entonces, bueno, ahí está un poco la gracia de este juego, en ver, o en ver cuanto antes dónde está el animal o en qué lugar o con quién, para saber si lo ha dejado, si lo ha cogido, si se lo ha olvidado. Entonces, bueno, llega un momento en el que es un poco locura, cuanto más gente hay, pues claro, más caos, porque la gente empieza ahí a meterle la cabeza, a ver dónde está, quiere mirar la carta, tal, no sé qué. Entonces, bueno, ¿cómo termina la ronda? Pues cada uno de nosotros tenemos una mano exactamente igual con los 6 animales que hay en la granja y tenemos que decir pues qué animal es el que se lo ha quedado. Entonces, bueno, pues cogerías tu animal que piensas que es el que lo tiene al final del todo, dejas la carta boca abajo, entonces pues el resto va a ir poniendo sus cartas según hayan terminado de averiguar cuál es el animal que se lo quedó en la última carta de ese objeto. Y luego pues vamos a validar entre todos, y ahí también está un poco la gracia, sobre todo con los niños, de ir viendo, pues mira, de aquí a aquí, de aquí a aquí, ah, no, pues yo pensé que lo había dejado aquí, ah, pues no, pues mira, se lo había dejado a este, pero si este estaba solo, pero no, porque mira, lo dejó luego aquí. Entonces, luego también además tiene un perrito que se parece a la vaca, entonces hay veces que intercambiamos el perro por la vaca y pensamos que era la vaca la que lo tenía, y bueno, ahí viene también un poco el caos. Así que nada, entre todos averiguaremos quién es el último animal que estuvo en posesión del objeto que estábamos buscando, y se validan las apuestas o lo que habíamos puesto cada uno de los jugadores, se revelan las cartas y al ganador se le daban 2 nubecitas, ¿vale? Porque ahí tiene unas nubes muy chulas así como componentes también. Pues como punto de victoria se le entregan 2 nubes o 3 nubes, ya no me acuerdo exactamente. Luego al segundo, si lo hubiera, pues se le entrega una nube, y a partir de 3 jugadores, de más de 3 jugadores, es decir, de 4 o más jugadores, el ganador a cualquier otro que haya acertado le podría entregar otra nube extra del depósito de nubes que tenemos ahí. Entonces, bueno, se van a jugar diferentes rondas, 6 rondas creo que eran, y una vez que se terminen esas 6 rondas, es decir, se hayan puesto varias veces la carta de qué animal y en qué sentido ha perdido algo, pues se revisan quién es el que tiene más nubecitas en su posesión y será el ganador de la partida. Ese es otro típico juego que, como digo, 15 minutos, pues no acabarás esa partida, recogerás el rondel de cartas, pondrás otra nueva porque ya la gente se los habrá aprendido después de 6 rondas, y volverás a jugar otra, y volverás a jugar otra, y así. Entonces, bueno, la verdad que muy entretenido, como os decía, muy orientado al público infantil, pero que perfectamente los adultos se lo van a pasar también en grande. Y yo creo que también muy perfecto para las fechas en las que estamos. Así que nada, pues esto es Despistados en la Granja. Continuamos con el siguiente. Y para continuar lo vamos a hacer con otro juego tipo party, que es este Pare la Nave, que me bajo. Un juego de 2 a 8 jugadores, partidas muy rápidas de 15 minutos, 20 como mucho yo creo. Y a partir de los 10 años de edad, bueno, porque se les supone un poco de conocimiento, aunque bueno, más pequeños podrían jugar un poco con respuestas locas, ¿vale? Así que bueno, abierto yo creo a todos los públicos. Como decía, es un juego que va a mezclar temática party, abierto a mucha gente, con preguntas tipo trivial, pero eso sí, todas con una respuesta numérica. O como mucho nos iremos a fechas, ¿vale? Que tienen un tipo de preguntas especiales que son tipo fecha, pero vamos, al final un número, ¿vale? Pero también nos va a mezclar con apuestas, ¿vale? Porque lo que tenemos es, bueno, el juego nos presenta una navecita en 3D, en el cual vamos a ir metiendo los meeples y vamos a ser, los jugadores vamos a ser como la tripulación, pero al final siempre tiene que haber alguien que sea el capitán, ¿no? El que dirija la nave. Entonces, ¿quién va a ser el capitán? El que diga la cifra más alta a la respuesta. Entonces, pues nos están preguntando, pues, ¿cuántos baños hay en la Casa Blanca? ¿Vale? ¿Cuántos cuartos de baños hay en la Casa Blanca? Entonces, pues uno dirá 12, ese será el capitán, el siguiente podrá venir y decir 16 y será el nuevo capitán. Entonces, bueno, ahí está la gracia de ir haciendo apuestas, siempre intentando, pues como en el precio justo, no pasarse de la cantidad, bueno, pues de la respuesta oficial que vendrá luego en la tarjeta y que desvelaremos al final de la ronda, ¿vale? Entonces, la mecánica del juego es que durante las 8 rondas que va a durar, pues al principio siempre sea uno el capitán, ¿no? El que lea la pregunta y el que va a tener que decir la primera respuesta, con lo cual va a ser el primer capitán siempre.
y nos vamos a ir turnando durante la partida, durante esa ronda, perdón, para pues tener tres opciones, ¿no? Para subir lo que ha dicho el capitán y ahora te convertirías tú en el capitán, o para decir, oye, mira, pues me parece que la respuesta del capitán, yo no me quiero arriesgar, pero estoy con él y me quedo en la nave. O mira, el capitán se le ha ido la olla, está un poco loco, la cifra es súper elevada, yo me bajo. Entonces ya te bajas de la nave, quedas fuera de la ronda, tú ya estás, no quieres saber nada más del resto de esta ronda y allá ellos. Entonces, bueno, pues los que queden, pues como digo, seguirán jugando en esa mecánica o en esa dinámica de pues subo y soy el nuevo capitán, o me quedo contigo y creo en ti, o me bajo porque, mira, pues como os decía, el número es demasiado elevado para lo que yo pienso que es la respuesta y yo me bajo. Una vez que el capitán se ha mantenido en su posición durante toda una vuelta, es decir, nadie le ha superado, la ronda terminaría, se desvela la respuesta y entonces, bueno, pues puede ser que el capitán esté por debajo o haya igualado la respuesta a la pregunta, con lo cual es una respuesta correcta, o se haya pasado, con lo cual es una respuesta fallida. ¿Que ha acertado? Pues él se lleva moneditas de recompensa. Los que se le quedaron con él en la nave se llevan, aunque un poquito menos, y los que se bajaron, pues no se llevan nada. Que al revés, que se ha pasado por los que se quedaron en la nave y confiaron en él, ni bien ni mal, ni pierden ni ganan. Bueno, ya está. Él, que fue el capitán, pierde monedas. Y los que se bajaron ganan monedas, porque dijeron que el capitán estaba loco y estaban en lo correcto. Así que bueno, ahí está el juego, en ir dependiendo de cómo veas la partida y las respuestas, pues si te quedas, si bajas, si te ofreces a ser el capitán, si no, entonces vas a ir consiguiendo moneditas o perdiéndolas en algunos de los casos, y al final de la partida, como os decía, de esas 8 rondas, pues el que termine con más monedas es el ganador, iba a decir el capitán, es el ganador, ¿vale? Luego además también cuenta con un tipo de dinámica especial, que sería el órdago espacial. Podría darse el caso de que alguien supiese cuál es la respuesta exacta, ¿vale?, a la pregunta que se está haciendo, y cuando le llegue el turno, pues lanza un órdago espacial. Él se pone en capitán, nadie le va a poder quitar, y el resto de jugadores solo puede decir si se queda la nave o se baja, ¿vale? No hay más. Entonces, lo que se haría al final de cuando ya todo el mundo haya decidido, se desvela la respuesta, y solo si es exactamente lo que dijo, ¿vale? No es que no se haya pasado, no es como la dinámica normal. Aquí tiene que ser exactamente lo que ponga la carta, la respuesta que el capitán ha dado, pues el capitán se va a llevar muchas monedas, ¿vale? Los que se quedaron con él en la nave, algunas poquillas, y los que estaban fuera, pues obviamente nada, igual que antes. Y si el capitán no dio con la respuesta exacta, pues el capitán va a perder más monedas que de costumbre. Los que se quedaron con él en la nave, pues como antes, ni bien ni mal, pero los que se bajaron también van a ganar monedas. Así que bueno, ahí está un poco, cuando estás un poco más alejado de las puntuaciones y se está acabando la partida, a lo mejor si te llega el momento de, mira, pues esta respuesta me la sé, pues ese órdago espacial te podría venir bastante bien para ayudarte a acercarte a la victoria final de la partida. Y la verdad que muy divertido. Si os gusta también esa dinámica o esa parte de preguntas-respuestas, la verdad que está bastante chulo, y además lo juntas con la mecánica de apuestas y gana un poquito más, así que nada, muy divertido este para la nave. Lo dejamos aquí, continuamos con el siguiente. Y nada, para continuar, pues tenemos otro de los juegos que sacamos en los unboxing de campaña de crowdfunding, pero esta además tenéis partida que hicimos en directo en nuestro canal de Twitch, así que nada, os la dejo ahora por aquí, que es este Maple Valley, ¿vale? Datos básicos del juego, pues de 1 a 5 jugadores, partidas ya más extensas también comparadas con las que hemos visto, de 45, 60, 75 minutos fácilmente a 5 jugadores, y a partir de 8 años. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, una mezcla entre gestión de recursos y gestión de mano, y algunas pequeñas mecánicas diferentes o nuevas que van apareciendo, pero de forma muy concreta durante la partida. Este juego viene a ser la continuación de Creature Comforts, ¿vale? Juego que también estuvo en campaña de crowdfunding en su momento. Es un juego totalmente independiente, es decir, no tiene nada que le haga decir que necesitas el anterior, ¿vale? Pero sí que es verdad que es una línea muy continuista, tanto en cuanto a estética como a la parte de jugabilidad. Vamos a cambiar los dados, aquí no habrá dados, habrá movimiento punto a punto, en base a unas cartas que vamos a ir teniendo, pero bueno, como os decía, bastante fiel a la línea entre uno y otro juego.
¿Qué tenemos aquí? Pues lo que os decía, un tablero central representando el mapa, sobre el cual vamos a ir teniendo que movernos en base a unas cartas de amigos que tenemos en mano. Empezamos con dos muy básicas, una que tenemos todos y otra que pues, nos habrá tocado de forma aleatoria, y a medida que avance la partida pues iremos haciéndonos con nuevos amigos en base a las acciones que aparezcan en el mapa y donde terminemos. Ese mapa está representado, además, o nos representa las 5 rondas del juego, o las 5 horas que vamos a ir sacando como recursos principales, los cuales, si en algún momento de la ronda conseguimos ese tipo de recursos, nos lo va a doblar, lo cual está guay. Y bueno, pues es parte también de la estrategia del juego. Y lo que os decía, a base de cuando nos llegue nuestro turno, lo que tendremos que hacer es jugar una carta de amigo. Esa carta de amigo nos va a indicar por qué tipo de camino del mapa nos vamos a poder mover. Bien por el camino del agua, bien por el camino de la montaña o por los bosques. Excepto el inicial, que se puede mover por cualquiera de los tres, nunca mezclando. Es decir, si nos empezamos a mover por un camino de agua, tienes que moverte siempre por agua, o si te mueves empiezas por montaña, te tienes que mover por montaña. El resto tienen un tipo de camino determinado. Entonces, ese que juguemos nos permitirá mover a nuestro meeple que tenemos en el mapa por el camino que hayamos seleccionado. Además tendrá una habilidad asociada normalmente que podremos ejecutar en ese momento o no, es decir, habrá veces que no podamos directamente y otras veces que ni queramos. Y lo que os decía, allá donde terminemos el movimiento, porque nos podremos parar en cualquier momento, pero allá donde terminemos y no por donde hayamos pasado, ejecutaremos su acción. Acción que vendrá dada por, normalmente, recolectar recursos pues de diferente tipo, pues bien madera, bien puede ser hojas, habrá también miel, habrá también, bueno, habrá frutos rojos, bastante tipo de recursos diferentes que usaremos en algún momento para completar cartas de aportaciones. Esas cartas de aportaciones nos darán puntos de victoria muy parecidos a lo que teníamos en el Creature Comforts. Y además, pues puntos de victoria condicionales, bien en base a que tengamos otras cartas o bien a que dejemos recursos sobre esa carta para puntuar al final de la partida. Y luego además esas cartas de aportaciones, que serán de 4 tipos diferentes, podremos usarlas, o las vamos a usar, de hecho, para ir completando los festejos. En cada partida tendremos 3 tipos de festejos que irán cambiando entre partida y partida. Y entonces, según el número de jugadores, habrá más espacios para ir llenando con cartas de aportaciones o menos. Y esa parte de los festejos, lo que os decía, de irme mezclando otro tipo de mecánicas, es justo aquí, porque se mezcla la parte de mayorías, ¿vale? Porque el que más aportaciones haya hecho con cartas de aportación a las cartas de festejos, pues se llevará más puntos que el anterior y más puntos que el anterior y así, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay esa parte de mayorías. Y además, justo esa carta de festejos también, en el momento en el que se completa con todas las aportaciones, va a lanzar un evento que normalmente va a tener efectos sobre todos los jugadores, pero mucho más potente sobre el jugador que ha puesto la última aportación sobre ese festejo. Así que bueno, también un poco ahí la parte o la picardía de si quieres aportar o no, porque el siguiente va a venir y lo va a completar y se va a llevar pues mayores beneficios que los que te podrías haber llevado tú y demás. Y la verdad que muy entretenido, muy divertido, mezcla bastantes, como digo, bastantes mecánicas y con los movimientos punto a punto y las acciones que vamos a ir realizando, que además parte del tablero va a ir cambiando, bueno, luego los recursos que aparecen también son móviles, con lo cual a veces pues la miel te puede aparecer abajo, otras veces te va a aparecer arriba, con lo cual va a ser más fácil llegar a ella o menos. Tiene además un punto al final del tablero que te va a permitir teletransportarte directamente a la parte inicial, con lo cual no tienes que estar subiendo y bajando, sino que en la bajada la puedes hacer automática. Además, esa bajada te permite ejecutar también la acción de inicial, que esa acción inicial justamente es la de coger un nuevo amigo, o bueno, acceder, porque todas las cartas se compran, ¿vale? Tanto las aportaciones como las de los amigos. Y una nueva carta que no había comentado hasta el momento, que era la de los parches, que son habilidades que te van a desbloquear o bien durante la partida o bien puntos extra al final de la partida. Entonces, bueno, la verdad que un juego muy visual a la hora de jugarlo, con muchas partes que tener en cuenta. Como os decía también al principio, le podéis echar un ojo a la partida que jugamos, que la verdad que estuvo muy chula, muy entretenida. Y el juego en general es muy amigable, muy sencillo de jugar, pero retador a la parte de sacarle el mayor juego posible a los 3 tipos de cartas que tenemos y a la carta de festejo sobre la que tenemos que aportar y demás.
Así que nada, yo creo que ese sería el resumen de este Maple Valley, que como os decía está muy chulo, así que nada, con esto terminamos y continuamos con el siguiente. Ya casi estamos terminando y para continuar lo hacemos con este pequeñito barrio. Juego de 1 a 4 jugadores, partidas de 20 minutitos aproximadamente, sí. Y a partir de los 8 años de edad, ¿vale? Lo que mezclamos aquí es gestión de cartas, gestión de recursos y patrones, ¿vale? Porque lo que vamos a tener es como un mercado de materiales, un mercado de casas, una mano que la que tenemos nosotros con materiales y casas, y luego como una parte de mercado central, que es una matriz de 5×5, que vamos a tener que ir dejando materiales de nuestra mano, porque solo con esos materiales son con los que vamos a poder completar las casas que tenemos en nuestra mano, ¿vale? Entonces, esas casas van a tener un coste asociado en tipo materiales, pues yo qué sé, pues 2 maderas y 2 piedras y un vidrio, o hormigón, piedra y vidrio, u hojas, lo que sea, ¿vale? Entonces, la cosa es que vamos a tener acciones muy sencillas en plan de subir o bajar cartas a la mano, pero cuando dejemos cartas, lo que os decía, en ese centro de la mesa, en esa matriz de materiales, es lo que nos va a dar la opción de luego poder completar cartas, ¿vale? De tipo casa. Entonces, para poder completar las casas, lo que nos vamos a tener que hacer es o bien llevarnos una fila completa o una columna completa de las cuales están en el centro de la mesa. Entonces, necesitamos poder ver los materiales necesarios que está pidiendo nuestra casa para poder hacerla, ¿vale? Entonces, lo que decía, pues a lo mejor necesitamos 2 piedras y un vidrio. Y en la fila hay 2 piedras, un vidrio y yo qué sé, un cemento, ¿no? Un hormigón. Entonces, nos vamos a tener que llevar esas 4 cartas, de las cuales solo 3 las hemos usado para crear la casa la vamos a dejar delante nuestra, formando la parte de la panorámica que se llama en el juego, y en la carta que no hemos usado, el recurso que no hemos llegado a usar, será parte de los escombros, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de partida que estemos jugando, porque también tiene como diferentes setups, sí, una carta de setup inicial que nos va a decir cuántos puntos nos va a dar los dibujos que hayamos ido haciendo o los materiales que hemos ido desperdiciando, que bien pueden ser en negativos o en positivos, pues bueno, al final eso es un escombro que la mayoría de las veces nos va a dar puntos negativos en la partida. Entonces, bueno, habrá que afinar muy bien cuándo nos llevamos una fila o una columna y sobre qué carta, sobre qué tipo de casa, para no desperdiciar material y así no ir acumulando puntos negativos. Esas cartas, como os comentaba, las vamos a ir bajando a nuestra mesa según las vayamos completando. Podremos ir robando nuevas, como os decía, en esas acciones que tenemos durante la partida. Y según vayamos bajando cartas, además esas casitas tienen como dos iconos a los lados en forma de pues rayas o círculos, estrellas o cuadrados, lo cual quiere decir que encajan una encima de otra, y de hecho cuando es así, solapadas una encima de la otra, quedan perfectas, se ve una línea de paisaje perfectamente hecha, y entonces lo que tenemos es una panorámica mucho más grande. Al final de la partida, lo que nos va a puntuar va a ser el valor de las casas como tal, de forma independiente. Nos vamos a restar esa parte que os decía de escombros y de material que hemos ido desperdiciando, pero además las panorámicas, cuanto más grandes sean, más puntos nos van a dar. Es decir, podremos haber bajado 4 casas de forma independiente y nos darán menos puntos que si hubiésemos bajado 4 casas formando una sola panorámica de 4 casas continuas. Entonces, bueno, ahí está también un poco la estrategia, ya no solo de ir a construir casas, sino de ir a construir casas que nos aporten dentro de las diferentes panorámicas que vamos a poder ir construyendo en nuestra zona de juego. A mí personalmente es un juego que me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho esa mecánica sencilla que tiene de subir y bajar cartas e ir trayéndote cartas a la mano, y luego sobre todo cómo construirlas e ir quitando esa parte del mercado central a nivel de fila y columna y que nos permita construir las cartas. Me ha gustado personalmente mucho, así que nada, yo os lo recomiendo porque es muy chiquitito, muy asequible, muy fácil de entender, pero muy retador a la hora de jugarlo y de ir sacándole la mayor cantidad de puntos posibles. Y yo creo que esto sería este barrio, así que no puedo decirle mucho más de que me ha gustado mucho. Así que esto es barrio, continuamos con el siguiente. Y como penúltimo juego tenemos este que no va de hacer muchos amigos, que es este Cultivate, juego de 2 a 5 jugadores, partidas de 30, 40, 50 minutos, a lo mejor como mucho yo creo.
y a partir de los 14 años de edad, aunque bueno, yo creo que un poquito menos también se podría jugar. ¿Qué tenemos aquí o qué vamos a mezclar? Pues colocación de trabajadores con gestión de mano, ¿vale? Lo que vamos a tener son, bueno, para empezar, unos tableros asimétricos por cada uno de los jugadores. Bueno, no tableros, en la parte del tablero donde vamos a ir colocando, bueno, sí, también son asimétricos, porque tienen como una última fila de colores diferentes cada uno de nosotros, aunque todos esos colores o esa última fila va a desencadenar o va a activar la misma habilidad para todos los jugadores. Entonces, bueno, pues esa parte de asimetría no es en cuanto a habilidad, sino en cuanto a colores que vamos a necesitar. Y luego sí, un tablero de objetivos personales, que ese sí que va a ser diferente, porque cada uno de los jugadores que aparecen aquí, de estos 5 jugadores, pues lo que va a intentar es crear su propia secta. Entonces, dentro de esa propia secta tiene como un programa que tiene que cumplir. Entonces, pues va a intentar atraer a diferentes tipos de espectros de la población, ¿no? Pues a más jóvenes, o a vagabundos, o a famosos, o a actores, o a políticos, o a científicos. Hay diferentes tipos de peones con los que cuenta el juego y que nos va a pedir que coloquemos esos tipos de peones determinados, esos colores, en el tablero de nuestro jugador, en el tablero de juego, de una forma determinada. Entonces también, dependiendo de si muchos de los jugadores que estamos jugando elegimos agendas parecidas en cuanto a tipos de peones que vamos a necesitar, pues bueno, va a haber más o menos cuchillos durante la partida, ¿vale? Porque al final los peones de los tipos de población que vamos a poder meter, de esa gente que vamos a intentar atraer a nuestra secta, pues es limitado, entonces pues acabaremos pegándonos por ellos, robándonos y demás, porque de eso va este juego. Atraer el mayor número de seguidores de los colores que nos está pidiendo nuestra agenda. Aparte de esos, pues intentar también quitarles al resto de jugadores los que estén necesitando, aunque tú no los necesites, pero porque a ti también te van a aportar puntos y a ellos pues les va a fastidiar el poder realizar su programa o agenda. Y aparte de eso, pues también contamos con investigadores que, bueno, lo que dice el juego es que si llamamos mucho la atención, es decir, oye, se nos está yendo muy bien en nuestra secta, pues van a empezar a venir investigadores que nos van a fastidiar independientemente ya del resto de jugadores. El propio investigador va a venir a nuestro tablero y no nos va a permitir ir añadiendo nuevos peones en nuestra zona de juego. Así que nada, mucho ojito tanto con el resto de jugadores como con los investigadores. ¿Cómo se juega? Que no lo he dicho, me he ido directamente a donde está el meollo. Lo que vamos a hacer es una acción por turno. Teníamos esa parte de gestión de mano con las cartas, tenemos cartas en la mano, que lo que nos van a permitir son dos tipos de cosas. Una acción básica, que va a ser bajar la carta, que va a representar de 1 a n colores, ¿vale? Entonces vamos a coger el peón de ese color, de uno de ellos si hubiese varios, y nos lo vamos a llevar a nuestra zona de juego. ¿Cómo vamos a colocarlo en nuestra zona de juego? Pues siempre empezando por la primera fila y yendo hacia abajo, ¿vale? Entonces no podemos poner un peón en, por ejemplo, la fila 2 si no tenemos un peón en la primera fila, o no podemos poner un peón en la fila 3 si no tenemos un peón en la fila 2, ¿vale? Pero las columnas, cada una de las columnas son independientes, ¿vale? Es decir, podríamos avanzar con una columna hasta abajo del todo sin haber hecho ninguna de las otras, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya la estrategia de cada jugador, cómo queréis jugar, es cosa vuestra. Y la otro tipo de carta que vamos a poder jugar son acciones especiales, y esas acciones especiales probablemente van destinadas a buscar tu propio beneficio y sobre todo fastidiar a los rivales, en plan de pues te meto un investigador o te robo un muñequito y me lo llevo a mi área de juego, o dentro de tu tablero te intercambio dos, o te voy a intercambiar otro con otro jugador y a los dos os jorobo la agenda, el programa con el que estabais trabajando y demás. Entonces, bueno, la verdad que esa parte, como os decía al principio, es de muchos cuchillos entre unos y otros. Así que hay mucho pique. Es un juego con muchísima interacción, obviamente. Así que nada, si sois de jugar solos en vuestro tablero y ir a vuestra partida, no es vuestro juego, ya os lo voy diciendo, porque este es mucho de ir mirando al resto, ir tirándole los muñequitos, robándoselos e ir montando vuestro mejor tablero de la forma posible, mientras vais fastidiando, obviamente, a los demás. Tiene además una bonificación por ser el primero en completar el tablero, además de los puntos que nos vamos a llevar por la agenda, de los puntos que nos vamos a llevar por el tipo de jugo de meeples, o de meeples que hemos ido metiendo en nuestro tablero. Tiene una bonificación especial tanto a nivel de las habilidades que hemos podido desbloquear en una de las columnas, como por ser el primero, como os decía, en terminar en colocar
todo lo en completar nuestro tablero con los 16 muñequitos o con los 16 MIPES que nos permite meter. Así que nada, pues eso, partidas muy rápidas, muy sencillas una vez que habéis pillado la mecánica, porque al principio sí que es verdad de, ay, pues aquí cómo se pone, cuándo se pone, qué era esta acción o qué era esta carta especial y no sé qué, pero una vez que lo tenéis controlado, las partidas vuelan, igual que los cuchillos, y es muy, muy entretenido. Así que nada, pues esto sería Cultivate, y ahora sí, vamos con el 12 y último. Y para terminar, lo vamos a hacer con este After Us, el cual también tenéis vídeo de partida que hicimos justamente esta semana en el canal de Twitch en directo. Así que nada, vídeo de cómo jugamos a los monetes, como os decía, ahí los voy a dejar por aquí. Datos del juego, de 1 a 6 jugadores, lo cual se agradece que un juego de este tipo permita meter hasta 6 jugadores. Partidas de 45 minutos, aunque si nos quitamos la parte de ir linealmente cada uno de los jugadores y vamos a saco, yo creo que en 30 minutos incluso a 6 jugadores se lo podríamos ventilar. Y partidas, o a partir de 14 años de edad. Perdón. ¿Qué tenemos aquí? Pues una mezcla de construcción de mazo, gestión de recursos y creación de patrones, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, el juego nos sitúa en 2083, ¿vale? Donde la humanidad se ha extinguido hace varias décadas y bueno, pues los primates, todos ellos empiezan a emerger como los nuevos dominadores de la Tierra, y entonces hay vamos a representar como diferentes tribus de primates que buscan ser pues la tribu más avanzada, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es una condición de un juego de carrera por intentar llegar a ser los primeros en conseguir 80 puntos de victoria, ¿vale? El juego termina en el momento en el que alguno de los jugadores consigue, como os digo, esos 80 puntos de victoria. Empezamos todos igual, con una mano de 8 titís muy básicos. Cada una de esas cartas de primates, bien sean estos titís o bien los que vamos a ir consiguiendo después, tiene 3 filas de acciones, y en esas 3 filas de acciones bien pueden ser recuadros cerrados, que nos van a dar la acción directamente, que normalmente van a ser recursos de tipo flores, frutos, cereales o pilas o energía, ¿vale? O van a ser recuadros abiertos porque estén en los extremos de la carta y lo vamos a tener que cerrar con otra carta, ¿vale? Que tengamos al lado. Entonces ahí radica un poco la dificultad de este juego, o la estrategia de este juego, ¿no? Vamos a ir consiguiendo diferentes recursos. Esos recursos durante la partida nos van a permitir al final de la ronda acceder a nuevas cartas de primates que son de nivel 1 y 2, divididos entre babuinos, chimpancés, gorilas y orangutanes, ¿vale? Cada uno de esos 4 tipos de primates además son proclives tienen más tendencia a darnos un tipo de recurso, bien sean puntos de victoria, energías, furia, que no lo había comentado hasta el momento, que nos la dirán las gorilas, o repetir acciones, que son los chimpancés, que les gusta mucho esa parte de repetición. Y entonces lo que vamos a ir haciendo es eso, ir aumentando cada vez más nuestro mazo de primates. Y en nuestro turno, en nuestra ronda, lo que vamos a hacer es desplegar pues, los 4 primeros que nos vengan en el mazo de robo, y esos 4 los desplegamos y los podemos colocar como mejor creamos, ¿vale? En base a aumentar o potenciar los recursos que nos va a dar. Entonces luego vamos a validar, una vez que tengamos la colocación definitiva de esos 4 cartas, de esos 4 primates, pues vamos a validar cuántos recuadros están cerrados. Bien, porque os decía al principio, porque estén sueltos, de que sea un recuadro de 1 y esté en el centro de la carta, o bien porque esté en uno de los extremos, pero la carta que está al lado nos la cierre, ¿vale? Entonces, pues tendríamos los 2 recursos, los de una carta y los de la otra, porque se acaba de cerrar el recuadro. Entonces vamos a ir recogiendo esos recuadros cerrados, esas acciones, de izquierda y derecha y de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, es decir, vamos a validar primero la primera fila, después la segunda fila y después la tercera fila. Entonces, pues iremos recogiendo lo que decía, tipos de recursos, flores, cereales, frutos, energías. Luego podremos seguir intercambiando por puntos de victoria o por otro tipo de recursos o por repetición de acciones y demás. Entonces, eso lo que nos va a permitir es generar cada vez combos más potentes, generar cada vez más recursos que nos permitan acceder a primates más poderosos que, pues eso, la rueda se va haciendo cada vez más grande, la pelota de nieve más gigante, y lo que vamos a ir, pues primeros turnos muy pequeñitos en el avance de puntos, en plan de, pues los primeros turnos a lo mejor hemos avanzado 5, 6, 7 puntos, pero los últimos van a ser avances de 10, 12 puntos
con lo cual esa carrera hacia los 80 puntos que os decía al principio, pues llega un momento en el que es frenética y ves que incluso en algún momento pues el primate, bueno, el jugador de al lado, pues se te escapa y que te va a ser muy difícil llegar a cogerlo. Aparte de eso, también contamos como con son 3 losetas que aparecen como de cachivaches o de artefactos que eran o pertenecían a los humanos, que vamos a poder utilizar en diferentes partes del juego, dentro de esas 3 fases que tenemos en el juego, de pues desplegar las cartas de primate y ejecutar las acciones, atraer nuevos primates y limpiar de nuevo la mesa, ¿vale? Que serían esas 3 fases, que yo creo que no las he explicado detenidamente en ningún momento antes. Y lo que os decía, teníamos ahí esas 3 losetas con cachivaches que podremos utilizar dependiendo de cuándo nos diga en alguna de las fases. Siempre las vamos a tener que activar con energía, ¿vale? Porque pues, son artefactos humanos, pues bien una videoconsola, una televisión, un radiocassette, diferentes artefactos, y nos van a dar pues unos beneficios, bien en base de punto de victoria, nos van a permitir ciclar las cartas de primate, o volver a meter un primate, o sacar nuevas cartas, o jugar incluso con 5 cartas. La verdad que eso, al final, como tenemos diferentes losetas, pues cada partida va a ser diferente también, en lo cual le da un poco más de variabilidad. No hay un jugador inicial en ninguna de las rondas porque no es importante, es decir, todos jugamos a la vez, y lo que os comentaba al principio, la interacción es muy poquita, más allá del final, a la hora de atraer los primates. Sí que, como hay 4 tipos de primates, tenemos que elegir cuál vamos a querer atraer, y en base a cuál quieres atraer también tiene como una habilidad asociada. Esa elección se hace en secreto, luego se muestra a todos. Entonces tú accedes a tu primate, ejecutas tu acción, pero luego tu vecino, es decir, cuando tú has terminado ya esa parte, tanto al que tienes a la derecha como al que tienes a la izquierda, si pagas 2 recursos iguales de los que tendrías a tu disposición, podrías clonarle la habilidad, ¿vale? Es decir, pues si el de al lado ha jugado la de 2 puntos de victoria con el babuino y tú has jugado la del gorila con la furia, pues podrías acceder a esos 2 puntos de victoria siempre que pagases, como digo, dos recursos iguales. Y hablando justo de furia, que es algo que yo creo que tampoco he comentado hasta ahora, tenemos un marcador de furia también en nuestro pequeño tablero personal, que es muy chiquitito, es como un track. Y ese marcador de furia lo que nos va a permitir es, por cada 4 unidades de furia que gastemos, es decir, vamos a tener que ir aumentándolo para luego poder ir gastándolo, vamos a poder ir eliminando del juego cartas de primate que tengamos en nuestro mazo. De tal forma, pues mira, esta carta no es muy potente, la elimino, y aparte nos va a dar acceso al recurso que tiene la carta cuando la eliminamos, ¿vale? Las cartas básicas de los titís, por lo normal, es que nos den recursos básicos, bien a forma de flor, energía o cereal o fruto, pero las cartas que vayamos comprando de primates más avanzados, pues nos van a dar accesos incluso a punto de victoria, que al final de la partida, pues mira, nos sirve también mucho para acelerar esa parte de ir consiguiendo puntos, como os decía, y llegar cuanto antes a esa condición de carrera de los 80 puntos. Y esto sería After Us. La verdad que es un juego para mí muy entretenido. Visualmente, estéticamente me parece muy chulo. Muy visual esas partes de primates, de la parte de los tokens, de cómo está formado todo y cómo encaja a la perfección. Así que nada, con este After Us terminamos el vídeo de estrenos de diciembre de 2023. Terminamos 2023, así que nada, vamos a hacer el resumen y decimos adiós. Y como decíamos, pues aquí terminamos con nuestros estrenos de diciembre de 2023. También aquí terminamos con este 2023. Como podéis comprobar y como viene siendo habitual en el canal, pues bien cargadito de juegos todos los meses, también con buena variabilidad en cuanto a tipo de mecánicas, acceso de más familiares, menos familiares, niños, no niños, con lo cual estamos muy contentos de tener este tipo de juegos entre nosotros y de los que hayamos podido disfrutar. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado este vídeo, pues os animamos a suscribiros a nuestro canal, a dejarnos cualquier tipo de duda, pregunta o sugerencia aquí abajo en el apartado de comentarios, que estaremos encantados de leeros. Y nada, pues ya nos vemos el año que viene, así que muchísimas gracias por seguir ahí con nosotros y hasta luego.